en la actividad que se inició en la recuperación de las cirugías por el Ministerio de la Presidencia, que muchos pacientes tenían sus exámenes vencidos. Eso obviamente es responsabilidad exclusiva del sistema, no de los pacientes, y por eso nos abocamos a hacer esta jornada de evaluación. No sin antes recordar que la Caja del Seguro Social desde hace 2 años está realizando mensualmente jornadas de recuperación de mora quirúrgica. Ha realizado en el 2015 y 2016 18 jornadas de recuperación y lo que va del año 2017 llevamos 4 jornadas de recuperación, lo cual incide directamente en el listado que nosotros presentamos en el mes de enero o que hemos estado recogiendo desde el mes de enero. El abordaje de la mora quirúrgica se está haciendo como un abordaje de Estado, en donde está participando tanto el Ministerio de la Presidencia, que de hecho arrancó el 1 de junio con la realización o a realizar 250 cirugías en los hospitales privados, esto totalmente costeado por la partida discrecional del presidente, pero también coordinado la resolución de estos casos con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. De ese listado original de 15.000 pacientes, la mayoría de ese listado, quiero aclarar, llevado de forma manual, con dificultades para actualizarlo, nos encontramos que muchos de esos pacientes ya habían recibido esa cirugía. Por eso también la motivación de realizar la jornada de actualización perioperatoria el fin de semana. Números. El Ministerio de la Presidencia, en estas 2 semanas que ha estado realizando las cirugías a nivel privado, ha logrado realizar un total de 151 cirugías en 5 hospitales privados de la ciudad, desglosadas en 72 cirugías de ginecología y 78 cirugías de colicistectomía de vesícula. De este gran total de pacientes que se abocaron a realizar cirugías, 10 pacientes tuvieron retraso en la realización de la misma porque al momento de hacer la evaluación tenían condiciones de salud concomitantes que provocaron el retraso. Entiéndase situaciones de hipertensión, cardiológicas, endocrinológicas, etcétera, pero que se han ido resolviendo. Y de este total de 151 cirugías, solamente tuvimos 3 pacientes que tuvieron que ser reingresados por situaciones directamente relacionadas a la cirugía, entiéndase también infección de la herida, sangrado de la herida, todas ellas dentro de los rangos, e incluso mucho menos dentro de los rangos esperados de complicaciones de este tipo de cirugía. No hemos tenido, gracias a Dios, ninguna complicación severa, todas han sido resueltas. Durante el fin de semana logramos, fue una especie de censo, esta evaluación perioperatoria, logramos censar o captar un total de 5.936 pacientes en las 18 instalaciones, que son pacientes que están pendientes de cirugía. De esos 5.635 pacientes, 4.929 personas son aseguradas y 705 personas son no aseguradas. Todas estas personas fueron actualizadas, en su gran mayoría, algunas pudieran estar pendientes de la entrega de los resultados esta misma semana, y nos hemos puesto la meta con el plan de optimización de los procesos quirúrgicos, realizar estos procedimientos a más tardar iniciarlos para la primera semana de julio y poder resolverlo en los próximos 4 a 6 meses. Calculamos, porque sí, tenemos esos números, calculamos que entre un número de 1.000 a 1.500 personas pudieran no haberse registrado, pero nosotros hemos dejado las puertas abiertas en todas las instalaciones de la Caja del Seguro Social para que estas personas sean recibidas y sean actualizadas su información perioperatoria. Obviamente no vamos a tener ese personal exclusivamente dedicado a ello como lo tuvimos el fin de semana, que lo pudimos hacer de una forma rápida, pero sí vamos a tener un personal, recuerde que en el día a día tenemos el trabajo diario, pero sí vamos a tener un personal asignado para recibir a estas personas y actualizar su información. La idea de todo esto es parte de lo que llamamos la optimización de los procesos. Nosotros queremos llevar números de una forma más expedita, de más estricto control, para que no se nos queden pacientes por fuera. Incluso hemos captado pacientes con mucho tiempo de espera, y esos pacientes los estamos resolviendo esta semana y la próxima para que a su vez, prácticamente iniciar el proceso de optimización 24/7 en todas las instalaciones que van a estar disponibles para la realización de esta cirugía.
Dicho esto, entonces hacemos paso a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos para aclarar cualquier información que hayamos dado en este momento. Concluida la exposición, se abre el periodo de preguntas y respuestas a los medios de comunicación. Buenos días, Kaira Saldaña de TVN. Me gustaría que me aclararan cuánto se va a invertir en las cirugías que están haciendo con las partidas discrecionales. ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, el presupuesto o digamos lo que se ha calculado es alrededor de 3 millones de balboas, más o menos. Cada cirugía, eso se negoció con los hospitales privados, ¿verdad? El paquete completo. O sea, el paquete completo significa desde el momento en que el paciente entra, se opera, todo se le hace, incluyendo la última visita posquirúrgica con el corte de puntos. Todo ese paquete, eso la presidencia lo negoció con los hospitales privados, y eso podría estar el rango por paciente entre 5.000 y 6.000, 7.000 balboas en estas cirugías que se están haciendo. Inicialmente son 250 pacientes. Arrancamos con las cirugías ginecológicas de histerectomía, que son 100, y las cirugías de vesícula, que son las colicistectomías, que también son 100. Ya llevamos entre cada una de ellas 72 ginecológicas, 78 de vesículas, totalizando 150. Todavía falta para alcanzar las 200, unas 50 aproximadamente. Ya las cirugías pendientes, que son las neuroquirúrgicas, las de urología, esas sí se van a establecer individualmente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una cirugía de neurocirugía, pueden variar los rangos de costo. Una cirugía puede costar, o sea, X cantidad, vamos a poner 20, 30 mil balboas todo el paquete, a incluso más, como las de cirugías cardíacas, que tienen un costo promedio de 45.000 balboas. Entonces, como es una cosa muy variable, se ha decidido que se va a individualizar cada caso con los diferentes hospitales el tema del pago, ¿no? Eso lo está manejando directamente el Ministerio de la Presidencia con cada hospital. Buenos días, Manuel Batista de Telemetro. Una consulta. Originalmente usted hablaban de 15.000 pacientes, que fue la lista que salió cuando se inició este plan de cero mora quirúrgica. Usted habla de que en el proceso de actualización que se dio el fin de semana se hablaba de más de 5.000 personas. ¿Estas 5.000 personas son adicionales a las 15.000 o forman parte de las 15.000? Y si se ha hecho una depuración de este proceso, de este listado de las 15.000 personas que tienen actualmente, ¿cuántas personas están pendientes de operación? Y si solamente se están realizando operaciones en los centros hospitalarios privados, porque solamente hablan de los privados, pero no de los públicos. Ok. Cuando el presidente le da la instrucción al ministro de Salud a principios de enero de este año para establecer una mesa de trabajo, un equipo interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para abordar la mora quirúrgica, ese equipo empieza a trabajar y lo primero que hace es la elaboración de una lista, una actualización de una lista. El doctor Saavedra es uno de los que empezó a trabajar en enero y se levanta un listado de 15.000 pacientes que eran en enero a la fecha lo que estaba pendiente de cirugía. Pero ¿qué sucede? La Caja del Seguro Social no ha cerrado sus cirugías. Ella normalmente opera entre 5.000 y 6.000 pacientes mensualmente, fuera de las jornadas mensuales extraordinarias que ha venido realizando desde enero a la fecha. La primera de este año fue en Colón, luego en Chiriquí, posteriormente Coclé y la última en Panamá Oeste. En cada una de esas jornadas, para que tengas una idea, se están resolviendo entre 1.200, 1.500 a 2.000 casos de este listado pendiente. ¿Qué encontramos? Obviamente, como ese es un listado que se empezó a levantar desde enero, sabíamos que ese listado tiene que haber ido bajando y queríamos actualizarlo porque ese listado, propiamente dicho, en su gran mayoría ha sido levantado de forma manual, ¿verdad? Y eso no da tiempo o no ha dado tiempo a la actualización de la información. Pero entonces decidimos hacer estas jornadas el fin de semana y entonces era lo que esperábamos, que se redujera la cantidad. Y efectivamente nosotros calculamos, con esto que levantamos aproximadamente 6.000 pacientes y calculamos que deben haber entre 1.000 y 1.500 que no se apersonaron por distintas razones, no se enteraron, no pudieron acudir por transporte, etcétera. Nosotros hemos dado las puertas abiertas para seguir recibiendo estos pacientes y creemos que la cifra real está alrededor de 7.500 pacientes los pendientes por cirugía. ¿Por qué? Porque la Caja y el Ministerio de Salud ha ido operando estos pacientes. O sea, el trabajo continúa día a día. Hoy
los salones de operaciones están funcionando y se está bajando esa lista de Zamora. Por eso es que vamos a encontrar un listado menor de pacientes. Lo que queremos hacer con el plan desarrollado desde el mes de enero, que es un plan que tiene dos pilares, está la parte de resolver esta deuda sanitaria que ya estamos viendo que se ha ido disminuyendo. En 6 meses ha bajado prácticamente a la mitad. Y el otro plan es el de optimizar los procesos que ya existen, porque sabemos que los procesos quirúrgicos hoy en la Caja del Seguro Social no están funcionando al 100%, y eso tenemos que reconocerlo. Y lo que queremos hacer es que funcionen óptimamente para que la lista o el tiempo de espera que tienen los pacientes sea menor de los 90 días, que es la fecha, el gold standard que nos hemos puesto, la fecha, lo óptimo que nos hemos puesto para que un paciente espere una cirugía. Buenos días, doctor Yarelis Ureña de Next Noticias. Le pregunto, por lo menos, ¿cuál es el tiempo que tienen las personas una vez van a actualizar sus datos para entonces efectuar esa cirugía? Y también señalaba el caso de que hay muchos pacientes que tienen los laboratorios vencidos. También, ¿qué pasa con ellos? ¿No tienen que volver a hacer los exámenes? ¿Cuánto tiempo? También para que nos explique un poquito ese proceso. Bueno, precisamente el fin de semana, las jornadas que hicimos en las 18 instalaciones era para eso, para actualizar los exámenes de laboratorio. Encontramos muchísimos exámenes vencidos, ahí mismo en el lugar in situ los actualizamos, inclusive tuvimos la ventaja por la disposición de varios colegas de hacer las evaluaciones preoperatorias este fin de semana. Esos pacientes que se les evaluó preoperatoriamente, que ya tienen esa evaluación, tenemos por lo menos un mes para resolver esa cirugía, porque si no se hace en un mes, se pierde la evaluación. Ahora, eso no tampoco nos limita, o sea, si se llegase a vencer por el volumen, nosotros los evaluamos de nuevo. Lo importante es que los exámenes valen 6 meses, tienen un valor de 6 meses y eso nos da la ventana que nos hemos puesto en el plan de que en los próximos 6 meses, es la meta que nos hemos puesto, resolver la mora quirúrgica, incluyendo trabajando a números conservadores. Nosotros somos optimistas que vamos a lograr incluso disminuir ese tiempo de espera para los pacientes para ser operados. Ahora, quiero aclarar, calculando esos pacientes que sabemos que no llegaron a actualizarse, hemos dejado la puerta abierta en todas las instalaciones de la Caja del Seguro Social para que ellos se apersonen y hemos girado instrucciones para que ellos sean atendidos y actualizados. No va a ser en un solo día como lo hicimos en este fin de semana, pero por lo menos nos va a dar un tiempo perentorio de menos de la semana, una semana, para que podamos actualizar a estos pacientes que poco a poco van a estar acudiendo a las instalaciones para ser actualizados. Delvin Castillo, del diario Metro Libre. Observamos que durante el fin de semana fueron 18 instalaciones, sin embargo Darién no fue tomada en cuenta. ¿Cómo hacían estos pacientes si querían actualizar su dato para entrar en estos programas de cirugía? En Darién, la instalación más cercana que usamos fue la instalación de Chepo, ¿verdad? Pero recuerde también que como esto es un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, en el caso de Darién, ya tiene la experiencia de los censos de salud preventiva. Y nosotros, coordinando con las autoridades de salud, el ministro y el viceministro de Salud, nosotros, como les decía, las instalaciones en Darién están abiertas para la actualización de esos pacientes. Ahora, por población sabemos que van a ser, en comparación a otras provincias, un número menor. Pero estoy seguro, eso ya en el transcurso de esta tarde o mañana, ya vamos a tener el detalle de tipo de cirugía, porque ahora mismo lo que tenemos en el informe es el número global, 5.600 en total, cirugías pendientes, pacientes pendientes, y de ellos 4.900 asegurados. En el transcurso del día o mañana vamos a tener el desglose por cirugía. Yo les puedo adelantar por la conversación de pasillo con los pacientes que el mayor número de estas cirugías son las cataratas, que es concordante a la lista original que teníamos, donde 1/3 de los pacientes eran pendientes de cataratas. O sea que eso sí se los podemos adelantar, pero más tarde les vamos a tener el detalle. Y ahí están incluidos pacientes de Darién, que también nos vamos a dar por provincia el detalle de dónde viven y de dónde fueron captados. Linda Brand de Next Noticias. En un futuro se podrían hacer esta cirugía en la ciudad hospitalaria, los avances de la ciudad hospitalaria y con cuánto se concluiría esta obra que estuvo un tiempo paralizada. Bueno, ahí sí esa respuesta no te puedo contestar tiempos específicos. Yo no estoy manejando el tema de la ciudad hospitalaria. Sí te puedo decir que en el proyecto de la ciudad hospitalaria es un hospital de 3er y 4er nivel, donde se van a resolver obviamente muchas de estas cirugías.
Ahora, lo que nosotros queremos hacer con la optimización del plan quirúrgico, y la pregunta es buena, porque lo que nosotros queremos arreglar es que los niveles de segundo nivel y de primer nivel, entiéndase los hospitales de cabecera y policlínicas, puedan resolver la mayoría, el 70% de las patologías que estaban originalmente en el listado, se pueden resolver perfectamente a ese nivel. Si nosotros logramos que nuestros niveles secundarios y primarios resuelvan las patologías quirúrgicas que deberían resolverse, entiéndase, suministrándoles los recursos, los insumos, etcétera, nosotros podemos descongestionar el nivel superior, hoy el complejo, ¿verdad? Más adelante la ciudad hospitalaria, para que ella pueda a su vez resolver la complejidad que tiene que resolver. No hay fecha todavía para concluir. No, yo no te puedo decir fecha porque eso no lo estoy manejando yo. Doctor, quisiera que nos aclarara con el tema del KPC, ¿no atrasa un poco las cirugías? También el balance del fin de semana, cómo siguen los pacientes, hablaba de que había uno grave, y si nos puede confirmar finalmente de qué policlínica venía uno de los pacientes afectados. Bueno, te puedo adelantar que el fin de semana, al día de hoy, no ha habido nuevos casos de KPC. Recordemos que en el brote del 2011 fueron un poquito más de 300 casos, ¿verdad?, confirmados con esta bacteria. Es una bacteria que vive normalmente en nuestro intestino grueso y que en pacientes con estado crítico, ellas aprovechan esa oportunidad en donde las defensas del paciente están afectadas, en donde hay múltiple uso de antibióticos, porque esta es una bacteria multiresistente, prácticamente es resistente a todos los antibióticos, y entonces aprovecha esa sobreinfección. No hemos tenido casos adicionales. En lo que va del año tenemos enlistados 19 casos. O sea, año a año siempre hemos tenido casos de esta bacteria, de KPC. Lo importante con esto es que estamos fortaleciendo la vigilancia del cumplimiento de las medidas que debe tener toda instalación de salud para controlar estas infecciones. Estas infecciones, con las medidas adecuadas, se mantienen en un mínimo. En el caso de la KPC particularmente, la medida más dramática para que esta bacteria no se contagie es el lavado de manos. Entonces, por eso también el llamado a los pacientes, ¿verdad?, no solamente cuando estemos en el hospital, sino en las casas, que mantengamos una costumbre de nuestro lavado de manos, porque con eso evitamos muchas infecciones. No sé si el doctor Saavedra me puede ayudar con el tema de la policlínica. Fue la policlínica, para que expliques ahí el estado de salud de los pacientes. Bueno, en el tema de los pacientes de KPC, hay un paciente que tiene una edad de 28 años, que tiene una inmunosupresión de base, que es un lupus eritematoso dolor abdominal, que es una enfermedad inmunosupresora, y estando dentro del hospital avanza hacia un deterioro de su estado general de salud y entra a la unidad de terapia intensiva, y entonces es colonizado por la bacteria. Y el segundo caso, así como García, son dos pacientes que tienen factores de riesgo. De hecho, uno de ellos ya había tenido KPC positivo en el año 2011, que fue la paciente de 80 y tantos años, y luego pues ingresa al hospital. Y los otros 7 son pacientes colonizados en la periferia de ese mismo intensivo, pero que no han presentado infección activa. Y seguimos con los mismos números. El doctor García es la ideal. Lavado de manos, adecuado manejo del personal médico y el personal de apoyo, que eso ya está establecido por protocolo, y las medidas con la restricción de llegada de pacientes, de personas a visitar, y adecuado disposición de la ropa que se utiliza. Pero seguimos, 7 y 2, no ha variado. Complejo hospitalario. Ok, importante que sepamos que las infecciones nosocomiales se dan en un 30% en las unidades de terapia intensiva a nivel mundial. La infección nosocomial es aquella infección que ataca al paciente y lo provoca algún tipo de afección. 30%, 3 de cada 10 pacientes desarrollan esta infección. Una de ellas es la de Klebsiella pneumoniae de carbamazepinasa. Puede ser una infección por Escherichia coli, puede ser por Enterobacteriaceae, y esas se dan todos los días también. Así que indudablemente que la KPC se adquiere en el medio hospitalario, pero se adquiere no porque la bacteria esté de manera
activa pululando, sino que el paciente comienza a desarrollar su propio cuerpo, las propias bacterias que la tienen, mecanismo de acción contra los medicamentos que están utilizando. Y uno de los mecanismos es producir una enzima en un hospital. Norizabeth Aguilar de CERTV, no sé, a la mesa principal. La pregunta es, ¿cuántos pacientes ya tienen ustedes que se han realizado las cirugías tomando en cuenta la partida de presidencia y sobre los avances que se tienen para iniciar como Caja de Seguro Social y MINSA las operaciones a partir del 1 de julio? Bueno, el plan que inicia el Ministerio de la Presidencia, y por eso nos gusta mencionar que es un plan de abordaje del Estado para el tema de la mora quirúrgica, ya lleva 151 cirugías realizadas, 72 de ellas son ginecológicas y 78 sobre colicistectomías de vesícula. La Caja del Seguro Social desde hace 2 años está realizando mensualmente jornadas de recuperación de mensuales. En esas 4 que llevamos este año, para que tengan una idea, hemos logrado disminuir en aproximadamente 1.600, 1.800, 2.000 casos de esa lista original. Eso es algo dinámico. De hecho, hoy se está operando pacientes y pacientes que estamos operando en todo el territorio nacional son pacientes que están en esa lista en las instalaciones de la Caja y en el Ministerio de Salud. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de julio es un plan operativo que va a trabajar 24 horas, por lo menos de 7 de la mañana a 7 de la noche, durante 7 días de la semana, en todas las instalaciones que tienen salones de operaciones en todo